Vale, mira, ahora acabo de pinchar el directo de YouTube, ya estoy en directo en YouTube, entonces los que estéis en Jitsi os recomiendo que os paséis al YouTube para verme. Sí, ahora, bueno, hay un poco de delay Sí, los que estéis en Jitsi, por favor, silenciad los micrófonos para que no se cuele el sonido de vuestro ordenador a mi micrófono. Vale. Bueno, bienvenidos de nuevo. Un poco he ido comentando los que habéis conectado por Jitsi. Desde el centro se nos recomendó utilizar esta plataforma para hacer, bueno, porque así tenéis una sola URL para todas las clases. Lo que me está pasando a mí, no sé si el resto de los profesores lo voy a comentar, es que el Jitsi me está dando muchos problemas tanto para grabar las sesiones como para compartir la pantalla. Entonces es un poco un rollo. Entonces voy a hacer en paralelo, voy a tener el Jitsi abierto por si a alguien no le va bien el YouTube, pero voy a hacerlo también por YouTube como iba haciendo hasta ahora. Eh, si todavía hay alguien en Jitsi que no tenga el acceso a YouTube, sepáis que tenéis el link en el chat. Eric, que se acaba de conectar. eh, si tienes el link del YouTube en el chat, por donde sí vas a poder ver la pantalla. Em, vale, venga, vamos a ir avanzando. Son las 9:05. Buenos días a todos. Em, vale, primero que todo, bueno, he visto que muchos de vosotros ya habéis ido entregando el- las preguntas de la semana pasada, de las fuentes de alimentación. Eh, si alguien tiene problemas para entregarlos, si se ha retrasado un poco, pues que me escriba y vemos lo que hacemos, ¿vale? Pero en principio vamos a ir un poco todos a tiempo para no retrasarnos muchísimo. Em, ¿Qué más? Bueno, os comento, hay un pequeño cambio, bueno, ha habido un poco de cambio en las sesiones online. El primero es este que es un poco más temprano, son las 9. Y por otro lado, este que vamos a hacer como en paralelo Jitsi y YouTube, porque Jitsi es el canal que nos recomienda el centro. Si alguien está todavía que no tiene el enlace a YouTube, Víctor creo que se ha conectado ahora, em, pues os tenéis el link de YouTube en el chat de Jitsi, ¿vale? Sí, estáis diciendo que no he pasado lista, todavía no. Eh, Mira, hacemos una cosa. Como en YouTube veo que hay aquí mucha gente, pero no tenéis nombres que no puedo reconocer, por favor, dejadme en el chat quiénes sois. Sí, escribidme en el chat de YouTube eh, quiénes sois, ¿vale? Y así después paso la lista a través de los que de vuestros nombres, ¿vale? No metáis mucho ruido porque después si no me va a costar un montón saber quién ha estado, quién no. Venga, vamos al tema. Hoy empieza un tema nuevo eh, que va a durar como 2 semanas. Entonces vamos a hacer una sesión hoy donde voy a explicar este tema y voy a plantear un poco el ejercicio que os voy a pedir. Y entonces nos vamos a conectar eh, pues la semana que viene, el miércoles también de la semana que viene, y haré como una sesión de resolución de dudas. Esa la haré solo por Jitsi, ¿vale? Nos vamos a conectar un momento y si alguien tiene eh, dudas respecto al ejercicio, pues vamos a hablar de ello. Esto será la semana que viene. Vale. Voy a compartir un momento la pantalla. ¿Dónde estás? Aquí. Vale. Venga, estamos aquí, estamos empezando un nuevo tema, que es el tema de amplificadores operacionales. Tiene un nombre bastante feo. ¿No? Amplificadores operacionales, en principio, bueno, no es algo que sea súper atractivo, pero veis que es una cosa muy sencilla. Como bien dice su nombre, el tema de operacionales abarcamos un poco porque es un nombre que viene de herencia, del pasado, porque antes eso se utilizaba para hacer operaciones matemáticas, pero ahora ya no es así. Pero bueno, la función
de amplificador se sigue teniendo vigencia, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos como amplificador? Cuando utilizamos un amplificador, pues en el uso más común es en los aparatos de música, ¿no? Nosotros ahora ya no es tan evidente porque los aparatos de música han cambiado mucho, pero, pero antes lo más común era tener pues un reproductor, yo que sé, un reproductor de vinilos o un elemento que lea un, un formato físico de donde está la música ahí grabada. Y entonces eso emitía una señal muy eléctrica, muy débil, muy bajita, de unas tensiones muy bajitas. Y entonces poníamos en medio un amplificador que era un aparato que cogía esta oscilación eléctrica tan débil y la ampliaba, le modificaba esta forma de onda que tenía, que era muy bajita en cuanto a tensión, a una forma de onda igual que simbolizaba los mismos movimientos referentes a las frecuencias musicales, ¿no? Pero con unas tensiones más altas, que era lo que necesitaban los altavoces, porque los altavoces, no sé si hayáis abierto nunca un aparato de un altavoz, pero ¿qué tenemos ahí? Tenemos un electroimán que mueve una membrana. Este electroimán necesita una tensión para que funcione correctamente. A veces las membranas son muy grandes. Tenemos unos altavoces grandes, pues el electroimán necesitará mucha tensión. No podrá funcionar directamente con la tensión de salida del reproductor. Entonces poníamos en medio lo que es un amplificador. Y esto es como los usos más comunes de este tipo de aparatos. Aún así, nosotros vemos hoy un uso muy sencillito de este amplificador porque seguramente no nos dé tiempo a verlos en total profundidad por las circunstancias en las que estamos. Pero bueno, vamos a ver eso, cómo funciona un poquito, ¿vale? Vale, contextualizamos, estamos en el Moodle, en la parte de electrónica analógica, ¿vale? Y aquí en el Moodle pues tenemos amplificadores operacionales. Os he dejado aquí vais a encontrar pues un PDF con un poco de teoría, aunque yo prefiero que os centréis en lo que voy a explicar yo ahora, pero bueno, aquí que sepáis que lo tenéis para que lo podáis mirar después en casa, toda esta parte de aquí. Y luego os he puesto aquí el ejercicio que vamos a comentar después, ¿vale? Chicos, veo que todavía hay gente en el Jitsi, que sepáis que estáis haciendo también YouTube, ¿vale? Tenéis el link en el chat de Jitsi para si os queréis conectar, porque si no, no vais a ver pantalla. Vale, vamos al lío. Un amplificador operacional. En principio, bueno, físicamente un amplificador operacional viene a ser como un chip, digamos, no sé si con este gráfico os imagináis un chip ahí con sus patitas. Hemos visto algunos en clase, ¿no? Pues cuando hacíamos puertas lógicas o cosas de ese tipo, utilizábamos chips integrados. Aquí dentro de este chip lo que hay pues son básicamente transistores, varios transistores puestos aquí dentro, es como una cajita donde ponemos varios transistores. El símbolo del amplificador operacional es este triángulo. De hecho aquí faltan algunas patitas, porque si os fijáis aquí tiene la V, amplio un momento, tiene como 5 patitas que están marcadas, el resto las vamos a obviar de momento. Y aquí, si os fijáis, solo hay como 3, ¿no? Faltarían 2 aquí. ¿Qué tenemos? ¿Qué patitas tenemos? A ver, se me escurre. Aquí. ¿Qué patitas tenemos en el chip? Pues la VCC y la menos VCC, que serían las alimentaciones. La alimentación positiva y la alimentación negativa. Y 2 entradas, aquí donde pone inversora y no inversora, eso son entradas, y una salida. Aquí tenemos 2 entradas, una salida y 2 patas de alimentación. Voy a poner un momento esta pizarra de aquí, a ver si esto me funciona bien. Entonces el símbolo como tal vendría a ser este triángulo,
dibujando con el mouse esto, a ver qué tal va. Aquí tendríamos, eso son las entradas, la entrada in positiva, la entrada in negativa, a veces se llama no inversora e inversora, estas dos entradas. Por aquí tendríamos la alimentación positiva, voltaje, sí. Y por aquí tendríamos la alimentación negativa y por aquí tendríamos la salida, ¿sí? Esto sería la estructura. Vale, ¿qué hace este bicho? Una cosa muy sencilla. Simplemente nos podemos imaginar que por aquí dentro, a ver, voy a cambiar el canal, el color, perdón. Si esto me va aquí, a veces cuesta un poco. Vale. Por aquí dentro hay como unos canales, ¿no? Un canal que hace esto y otro que hace esto, ¿sí? Que comunica la alimentación positiva con la salida y la alimentación negativa con la salida. Pero esto es como si estuviera conmutado, no están los dos a la vez. Solo hay uno, ¿vale? Cada vez. Entonces, ¿en qué circunstancias se conecta el voltaje positivo con la salida o el voltaje negativo con la salida? Pues en las siguientes circunstancias. Lo que hace el amplificador es comparar las dos entradas. Chicos, os veo ahí muy activos en el chat. ¿Me estáis prestando atención? Venga, va. Comparamos las dos entradas, la in positiva y la in negativa. Si en el caso que la entrada positiva, en el caso que la entrada positiva sea mayor que la entrada negativa, esto va a hacer así. ¿Sí? Se va a conectar la alimentación positiva con la salida. ¿Sí? En el caso que la entrada positiva reciba un voltaje mayor que la negativa. En el caso contrario, a ver si puedo... En el caso, bueno, tardo mucho haciendo esto. En el caso que la entrada positiva sea menor que la negativa, o sea, que la negativa sea mayor, pues no se va a conectar de esta manera, esto no, sino que se va a conectar de esta otra. Se va a juntar la entrada negativa con la positiva. ¿Sí? Básicamente lo que estamos diciendo es que la entrada que tiene un voltaje mayor es la que manda, es la que decide qué alimentación se va a conectar con la salida. Vale, ¿y dónde está la gracia de esto? Imaginémonos, por aquí, por las entradas, tenemos una alimentación muy débil, por ejemplo, de 3 voltios. Unas entradas que las dos están alrededor de los 3 voltios y pueden fluctuar, pues de 3 voltios a 3 voltios y medio, a veces la positiva está en 3 voltios y a veces la negativa en 3,5 o al revés. ¿Sí? Pero por la alimentación podemos tener un voltaje mucho mayor. Por ejemplo, un voltaje de, yo qué sé, qué decirte, 30 voltios, ¿no? Entonces, a través de una fluctuación de 1 voltio o de medio voltio, controlamos una salida de 30 voltios. O sea, es como si tuviéramos un interruptor que mueve cosas muy grandes, o con poca fuerza, que con poca tensión hacemos cambios muy importantes. Y eso es un poco lo que nos permite controlar tensiones altas, entre comillas, mediante fluctuación de tensiones bajitas. ¿Vale? Esto es un poco, esto es la teoría básica del amplificador. Compara las entradas y en función de la entrada que gane, digamos, en la comparación, que sea más alta, va a conectar
una pata va a conectar a la salida la alimentación positiva o la alimentación negativa. ¿Sí? Quedémonos con esta idea. Vale, ahora vamos a ver cómo pasamos esto un poco a la práctica, ¿vale? Voy a hacer, de hecho, el ejercicio que os voy a plantear, os voy a pedir que hagáis un circuito en Tinkercad, ¿vale? Eh, Voy a abrir ahora el Tinkercad y os enseño un poco. Yo voy a hacer una muestra y después veréis que el ejercicio que os planteo va a ser un poco una ampliación de esta muestra, ¿vale? Voy a ir un momento Tinkercad. Vale, yo ya estoy dentro con mi usuario. Recordad que vosotros tenéis vuestro usuario. Sí, haced un poco de memoria que... Vale, y vamos a hacer un circuito nuevo. Vamos a montar un circuito nuevo. Vale, ok. Uy, perdón, aquí. Vale. ¿Qué le vamos a poner en este circuito? Entonces, pues primero, antes de nada, me está poniendo un poco majadilla aquí. Bueno, pues vamos a empezar poniendo una protoboard, sí, porque nos va a facilitar un poco el trabajo en este caso. Vale. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más le vamos a poner? Pues bueno, la pieza principal de nuestro circuito, ¿no? Estamos, estamos trabajando con los amplificadores operacionales. Por lo tanto, lo primero que debemos buscar es un amplificador operacional en nuestra base de datos de componentes. Entonces, si yo empiezo a escribir AMP de amplificador, AMP, nos aparece ya un chip, si fijaros es muy semejante, ¿no?, al que veíamos en el PowerPoint, con sus 8 patitas, ahora las vamos a identificar, cuáles son, y, y que en el medio pone aquí op-amp, ¿no? Eh, amplificador operacional. Anas, ¿cómo hacemos los que no tenemos ordenador? Bueno, pues los podéis hacer en papel. Lo único que no vais a ver exactamente el funcionamiento, pero bueno, el circuito ya veréis que bueno, me lo podéis hacer en papel si queréis, me mandáis una foto o con, o con, sí, en papel está bien, ¿vale? Eh, vale, aquí tenemos el amplificador operacional. Lo ponemos ahí en medio. Y ahora veremos un poco cuáles son las patas de cada uno. Aquí, not connected. Vale, pues nada. Aquí, Power Plus, alimentación positiva, ¿sí? Una de las posibles entradas que se va, o sea, de las alimentaciones que se va a conectar a la salida. Eh, Salida, out. Offset 2 no vamos a hacer caso. Offset 1 tampoco. Entrada positiva. Entrada negativa, in negativo, entrada negativa. In positivo, entrada positiva. Y alimentación negativa, ¿sí? Power negativo y alimentación negativa. Vale, entonces vamos a buscar primero que todo maneras de alimentar, cómo alimentamos este circuito. Pues vamos a buscar una batería. A ver, ¿dónde la tenemos? Aquí tenemos 9 voltios, por ejemplo. Tenemos una batería de 9 voltios, la voy a poner. Uy, pasado. Bien, así me gusta.
Vale, y vamos a alimentar con esta batería. Pues primero voy a conectar para tenerlo ya puesto el negativo con el negativo, el positivo con el positivo. Hemos alimentado aquí las líneas del autoboard. Sí. Vale. Vale, para que me sea más fácil voy a conectar también. Voy a unir solamente de momento las bases, el tier, sí, el negativo, ¿vale? Después veremos por qué. Vale. Y vamos a ver cómo alimentamos eso. Vamos a buscar primero el power positivo y le vamos a entrar por aquí pues los 9 voltios, ¿sí? Por esta línea de aquí, por arriba. Por abajo, que tenemos la alimentación negativa, power menos, esta patita de aquí, la conectamos con la base, ¿sí? Ahora tendríamos, digamos, estamos alimentando, si seguimos este esquema, a ver, tenemos por aquí arriba, tenemos 9 voltios y por aquí abajo tenemos la base o lo que sea lo mismo, 0 voltios. ¿Sí? Estamos en esta circunstancia, digamos. Acabamos de crear esto. Vale, seguimos. Que me lío con tanta ventana abierta. Vale, ahora vamos a alimentar lo que es la entrada, ¿dónde las tenemos aquí? Entrada negativa y entrada positiva. Pero vamos a hacer algo para poder jugar con ellas, para poder determinar si en la salida tengo 9 voltios o tengo 0 voltios. ¿Cómo vamos a modificar estas entradas para poder cambiarlas un poco? Pues vamos a poner resistencias, de manera que en función de la resistencia que nos conecte la pila con las entradas, vamos a tener en la salida 9 voltios o 0 voltios. A ver, vamos a coger aquí resistencias. Aquí tenemos la resistencia. Y yo voy a coger y voy a unir el positivo. Voy aquí con una resistencia y voy a coger otra. O sea, cada una hará referencia a una entrada positiva, entrada negativa. Por ejemplo, aquí tenemos entrada positiva, pues esta de aquí, esta resistencia, va a controlar, digamos, lo que es la entrada positiva. Y esta de aquí, esta es entrada negativa, pues esta de aquí va a controlar lo que es la entrada negativa. Estoy viendo que estáis entrando algunos de vosotros ahí en el Jitsi. Chicos, si alguien ha llegado tarde, estoy haciendo esto por YouTube también. De hecho, voy a hacerlo así en el resto de clases. O sea, voy a tener el Jitsi porque es la plataforma que nos recomienda el centro, pero también voy a hacerlo por YouTube, por donde vais a poder ver la pantalla, porque en Jitsi no me funciona bien. Y entonces, los que estéis solo en Jitsi, el chat de Jitsi tenéis el link para acceder a YouTube, ¿vale? Por donde ver la pantalla. Vale. Vale. Entonces, aquí ya tendríamos, pues, ahora mismo, como la resistencia es la misma, ¿no? Pues no habrá diferencia entre lo que hay en el in negativo y en el in positivo. Pues como en todas partes tenemos 9 voltios en los que con una fluctuación de una resistencia, pero que es la misma en la entrada positiva como en la entrada negativa, pues aquí ahora mismo hay las mismas entradas. Vamos a ver, para saber qué está pasando, voy a poner multímetros, ¿vale? Para monitorear. A ver, multímetro.
¿sí? Por ejemplo, voy a conectar con el negativo, este multímetro, y voy a pinchar aquí a la salida para ver lo que me está dando este amplificador. Vale. Y voy a poner también unos multímetros que me digan exactamente qué me está entrando en cada una, o sea, qué me está entrando en la entrada positiva y me está entrando en la entrada negativa. A ver, con este voy a mirar lo que me está entrando por la positiva. Pero lo vamos a poner en otro sitio, va a ser un poco menos lioso. Aquí lo voy a poner. Como lo estoy pinchando en la misma columna por donde se alimenta la positiva, pues va a ser la lectura de la positiva, ¿vale? Aquí. Y voy a poner otro. Esta es la positiva. Que me va a ayudar a saber qué tensión está entrando en la entrada negativa. Sí, venga, vamos a ver, vamos a simular esto. Vale. Ahora tenemos la misma, fijaros que tenemos 9 voltios y 9 voltios en cada entrada. Y tenemos la salida como lo que vendría a ser como la alimentación partida. Pero voy a hacer fluctuaciones en estas resistencias. Por ejemplo, aquí tenemos 1 kilo ohmio. Pues vamos a poner 100 kilo ohmios. Fijaros, ¿qué ha pasado ahora? Mirad estas pantallitas. En la entrada, ¿esta qué es? Esta es la negativa. En la entrada negativa tenemos una tensión de 8,99. A ver, ¿se ve bien? Un momento. Sí. Tenemos en la entrada negativa una tensión de 8,99 y en la entrada positiva una tensión de 9 voltios. Fijaros que la diferencia entre las dos entradas es muy bajita, o sea, es una fluctuación muy baja de 0,01 voltios, ¿sí? Un milivoltio. Esta fluctuación de 1 milivoltio es la que está decidiendo qué tenemos en la salida. Ahora en la salida tenemos 9 voltios, que es como la alimentación positiva, ¿no? Todo. Pero fijaros qué hacemos si cambiamos los valores de estas resistencias y ahora aquí, en la resistencia que hace referencia a la alimentación positiva, ponemos un valor mayor que 100 kiloohmios como hemos puesto aquí. Vamos a poner 200 kiloohmios. Fijaros que acaba de pasar. Perdón, que no se ha visto, ¿no? ¿Qué pasa? Vale, ahora la alimentación, o sea, lo que hay en la entrada positiva es un poquito menor, 8,98 es un poquito menor que 8,99. Pues esta fluctuación tan bajita ha hecho variar, o sea, ha sido como un interruptor, ¿no? Ha hecho que en la salida, en lugar de haber 9 voltios como había hasta el momento, han pasado a haber 0 voltios. ¿Sí? Que es lo que tenemos en la entrada negativa. Vamos a ponerlo aquí en el dibujo. O sea, si aquí ahora tenemos una tensión de 8,98 voltios en la entrada positiva, ¿sí? Y aquí 8,99, una fluctuación muy baja, ¿sí? Como esta es menor que esta, o sea, la negativa es mayor, lo que hace eso es conectar así. Conectar los 0 voltios a la salida. Cuando hemos hecho al revés,
cuando esto, aquí en lugar de tener 100, tenemos 200, aquí en lugar de 200 tenemos 100, ¿sí? 898, 899, o sea, eso se intercambia. Aquí tenemos 899 y aquí tenemos 898. ¿Sí? Esto se conecta, como este es mayor que este se conecta así, y aquí en la salida tenemos 9 voltios. O sea, esta fluctuación entre 9 voltios y 0 voltios depende de si esto es mayor que esto o esto es mayor que esto. ¿Vale? ¿Se entiende? Vamos a parar un momento. ¿Tenéis alguna duda de lo que acabo de explicar? ¿Queréis escribirme por el chat en alguna pregunta antes que explique un poco el ejercicio? Bueno, sigo explicando y si tenéis alguna duda desde el chat, pues me preguntáis. Vale. Entonces, ya veis que esto no tiene... Aquí, a ver, es un poco... Podríamos hacerlo más evidente. Ahora aquí, digamos que los voltajes que alimentan la entrada positiva y la negativa son muy semejantes a los que alimentan el circuito como tal. Pero esto es porque estamos utilizando la misma batería. Podemos poner una... Bueno, podemos cambiar, si queréis, podemos poner aquí, a ver, otra batería más pequeña, pero bueno, antes de explicar el ejercicio. Podríamos poner una segunda batería que simplemente alimentara las entradas positiva y negativa con otra tensión. Por ejemplo, podríamos poner una pila de 1,5 con estas mismas resistencias y que una alimentación fuese solo para la salida y la otra fuese solo para las entradas positiva y negativa. ¿Vale? Podríamos tener como dos baterías. Vale, entonces, ¿qué os pido en el ejercicio 15? En el ejercicio 15 es un poco partir de esta misma idea y hacer como un pequeño proyecto. Veréis que es bueno, es una idea muy básica. Creo que bueno, la idea es aplicar un poco estos conceptos a un caso real, ¿no? Vale, y os planteo lo siguiente. Tenemos una casa, ¿no? Hay como una situación. Tenemos una casa donde hace mucho calor y queremos que durante todo el día haya un ventilador encendido, pero que por la noche pues, se apague este ventilador, ¿no? Entonces, utilizando una fotorresistencia, que recordad que es una resistencia que actúa como resistencia cuando no recibe luz, pero que deja de actuar como resistencia y actúa como conductor cuando recibe luz, por lo tanto es una resistencia variable en función de las condiciones solares, digamos, a partir utilizando una fotorresistencia como sensor y un motor de corriente continua como ventilador. Simularemos con este motor el ventilador. Hagamos un circuito que ponga en marcha el ventilador, o sea, el motor en este caso, cuando la fotoresistencia detecta el sol, ¿sí? O sea, que esta fluctuación que hemos ido viendo aquí de 9 voltios a 0 voltios, este cambio, 0 voltios, 9 voltios, se traducirá en encender el motor o apagar el motor, ¿sí? El ventilador en este caso, ¿no? Y ¿qué tendremos que hacer con la fotorresistencia? Pues la fotorresistencia va a tener que sustituir una de estas resistencias, ¿no? Porque en función de si esta fotorresistencia está oponiendo una resistencia mayor a la otra que debemos tener o menor,
pues va a ser lo que va a determinar si el motor se enciende o no se enciende. Os voy a mostrar un momento para refrescar cuáles son los componentes de los que estoy hablando. La fotorresistencia. A ver si aparece por aquí. Y cuando se escribe tal cual, a ver, la buscamos, ¿no? Vale, fotoresistor, se escribe con PH. ¿Sí? Esto viene a ser lo mismo que esto, pero variable. O sea, el cambio que yo hago aquí manualmente, digamos, esto lo hace pues así, ¿no? Con este controlador que nos dice, pues está recibiendo luz o no está recibiendo luz. ¿Sí? O sea, esta fotoresistencia deberá suplir a una de estas dos. ¿Sí? Y por otro lado tenemos al motor continuo. A ver, que lo buscamos. Aquí lo tenemos, fijaros, ¿sí? Motor, no sé si habéis jugado al Scalestric o hay algunas maquetas ¿no? Como pequeños juguetes que llevan estos motores. ¿Vale? Y aquí tenéis pues la alimentación negativa y la positiva. Y esto pues se va a tener que conectar de alguna manera a lo que es la salida del amplificador. Estos 9 voltios que nos aparecen en esta pantalla de aquí, ¿no? Esta fluctuación entre 9 y 0, pues es lo que va a recibir este motor. Va a recibir 9 voltios para ponerse en marcha y va a recibir 0 voltios cuando la fotorresistencia no reciba luz, o sea que sea de noche, digamos. Cuando sea de noche y esta fotorresistencia no, tenga una resistencia mayor, pues este motor se debe apagar. ¿Vale? Os pongo aquí una pista, ¿sí? Para que tengáis, para que un poco pues, trabajéis bien con los valores. La fotoresistencia, cuando no recibe luz, equivale a una resistencia de 200 kiloohms, más o menos. ¿Sí? Cuando recibe luz, no tiene resistencia. ¿Sí? Entonces, en esta pista debéis determinar cuál va a ser el valor de la otra resistencia con la que la vais a comparar. ¿Sí? La operación va a ser esta. Vamos a tener una resistencia. A ver. Vamos a tener una resistencia fija aquí, en el positivo y en el negativo. Yo ahora lo estoy poniendo aquí, pero podría ser el otro. Y vamos a tener una resistencia variable o fotoresistencia. Esto significa que es variable, esta raya en medio. Una resistencia a un lado y una resistencia variable en la otra. En función de si la resistencia fija es mayor que la variable o si la variable es mayor que la fija, por aquí vamos a tener 9 voltios, o sea, el motor en marcha, o vamos a tener 0 voltios, o sea, el motor apagado. ¿Sí? Si por aquí le ponemos el 9 voltios y por aquí le ponemos el 0 voltios, cuando la fija sea mayor que la variable, vamos a estar encendidos. Cuando la variable sea mayor que la fija, vamos a estar apagados. ¿Sí? Esta es la idea. Vale, pues bueno, pues con esto, ¿qué más? Bueno, os digo un poco lo que os pido. Debéis entregarme, pues vais a tener que entregarme o bien un enlace al Tinkercad, o bien una foto de un circuito dibujado a mano, ya sea con la simbología, o bien podéis intentar reproducirme pues, los dibujos del Tinkercad como queráis.
y un poco pues una explicación para que yo vea que lo habéis entendido un poquito, ¿vale? Explicándome pues qué es lo que está pasando en el circuito y qué función sobre todo tiene el amplificador, que es lo que estamos estudiando, ¿no? Vale, esto tenéis tiempo para mandármelo hasta, a ver que lo vea, tenéis 2 semanas, o sea, hasta 5 el 6, a ver que no lo tengo ahora claro. No lo estoy viendo. Déjame un momentito. Eh, hasta el 6. ¿Sí? Lo he puesto de data límite hasta el 6 de mayo. Y ahora, bueno, vale, ya está bien. Vale. Eh, vale, pues en principio esto es todo lo que tenía que explicar. No sé si por el chat tenéis alguna duda. Os dejo un momentito para que, si, como hay un poco de retraso, pues si tenéis alguna duda me la planteéis por el chat. También os voy a pedir, porque como habéis escrito ahí muchísimas cosas, que me volváis a poner, por favor, vuestro nombre para pasar a la lista. Pero, si por favor, haced solo eso, o plantear dudas o escribir vuestro nombre. No me escribís ahí, no me escribáis tonterías, porque si no lo pierdo.